Familia de una palabra clave. Dios los bendiga en este hermoso día. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes, trayendo una palabra de bendición, una palabra que nos ayude a edificarnos, a crecer como personas, a ser cada día mejores. Y algo muy importante es aprender a conocer a ese Dios, a ese Padre que nos ha amado con ese amor eterno. Hoy quiero darte gracias porque has estado con nosotros todo este tiempo, acompañándonos. Estamos llegando a punto de finalizar este año y podemos darnos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha regalado durante todo este año que transcurrió. Quizás hemos tenido momentos donde decimos la vida es muy dura, es muy difícil, pero lo importante es que siempre hay una palabra de aliento para nosotros. Hoy quiero compartirte una palabra maravillosa, una palabra que ha llegado a mi vida, a mi corazón, y es el podernos amar los unos a los otros. Esa palabra clave es: ama a tu hermano como a ti mismo. Es importante tener en cuenta este mandamiento que Dios nos dio, porque es el segundo mayor mandamiento que Dios ha entregado, y es que nos amemos unos a los otros. Dice por acá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 33, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. Quiero dejarte con este versículo, con esta palabra, porque vamos a tocar un tema, una escena donde Jesús estuvo, que nos va a llevar, nos va a trasladar a la importancia de amarnos los unos a los otros. Cómo Jesús nos amó, porque primero Dios nos amó a nosotros. Antes de que nosotros podamos amar a las personas, Él nos amó. Y tenemos que partir desde ahí, aprender a amar a ese ser supremo, a ese Dios que entregó a su Hijo para darnos vida eterna. Dice por aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36. Eso es una historia de un lugar donde estuvo Jesús, y dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Vamos a detenernos ahí en esta parte y vamos a ver esta escena. Jesús va a un lugar, a una casa donde hay un fariseo que se llama Simón. Este hombre recibe a Jesús, quería que él pasara allí este momento, atenderlo. En el pueblo judío, los que eran religiosos tenían por costumbre, aquellos que eran maestros, invitarlos para poder atenderles, compartirles una comida. Y esto fue lo que pasó con Simón. Invita a Jesús, Jesús entra a su casa y allí van a comer, van a compartir. Pero resulta que llega una mujer que dice la palabra que era pecadora. Esta mujer, nos podemos preguntar si el pueblo judío, los religiosos, no tenían contacto con los pecadores, porque ellos decían que con tan solo tocar a una persona pecadora eran impuros. Esto fue algo que ellos en su costumbre judía empezaron a practicar
desde tiempo atrás, de que no tenían esa relación con las personas que practicaban pecado. Ellos se mantenían alejados, así como cuando una persona tenía lepra, porque esa lepra era contagiosa. Entonces eran personas que vivían aisladas, eran como esos marginados, apartados. De esta misma manera pasaba con esta mujer, pero resulta que la mujer sabe que Jesús está en ese lugar, y sin importar que allí había un fariseo, un hombre que era religioso, y que ella sabía que tenía prohibido acercarse, ella sabía que Jesús estaba en ese lugar y necesitaba tener contacto con Jesús. Muchas veces nosotros, sin conocer quizás a Jesús, solo de oídas, solamente hemos oído, pero hay una necesidad que se crea dentro de nuestro corazón, porque resulta que el Padre envía a su Hijo a nuestra vida a buscarnos. No es que nosotros le busquemos, es que Dios envía a su Hijo para que nos busque, para que nos llame. Por eso cuando tú sientes esa necesidad a veces de escuchar palabra de Dios, o que tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero algo diferente, y tratas de acercarte, ese deseo en el corazón es porque ahí está Jesús tocando a la puerta. Y está ahí, esperando que tú abras la puerta. Pero en muchas ocasiones nos detenemos por tantas circunstancias y tantas cosas que vivimos a nuestro alrededor, que se llena nuestra mente de argumentos y no queremos. Pero esta mujer sí iba decidida, que a pesar de que estaba tildada de pecadora y que no podía entrar allí, decide hacerlo, acercarse. Y al llegar allí, acercarse a Jesús, dice que ella vino con ese frasco de alabastro, que era un perfume costoso, y viene a colocarlo allí para ungir al Señor. Lloraba y con sus cabellos secaba esas lágrimas. ¿Y qué dice este fariseo? Si este fuera maestro, sabría qué mujer es la que lo está tocando. ¿Por qué? Porque él sabía que esa mujer era pecadora, pero había algo que necesitamos resaltar, y lo primero que pasa en esta escena es que este hombre fariseo no creía en Jesús. Eso es lo primero, no creía. Porque dice, si este hombre fuera maestro, o sea que no creía que fuera ese maestro que Jesús estaba enseñando y que estaba mostrando ser en ese tiempo. Solamente lo trajo por atenderlo por costumbre, pero nada más. Y hoy en día nosotros como seres humanos, en el lugar donde vivimos, de aquí, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, tenemos costumbres que han sido implantadas en nosotros desde niños. Y naturalmente, por algo que ya se hace no sé, obvio de vivirlo, como ese proceso de que ya estamos acostumbrados a hacerlo, lo hacemos ya por, ¿cómo se dice? Por naturalidad, de hacer una costumbre, de llevar esa costumbre a esa ejecución constantemente sin realmente estar convencidos de lo que estamos haciendo. Y esto ocurrió con este hombre. Él simplemente por la costumbre permitió que el maestro entrara a la casa, lo atendió, lo iba a atender pues con darle el tiempo para cenar, para compartir, pero no había ese creer en Jesús. No se estaba dando cuenta el hombre que tenía al frente suyo. Y hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Jesús. Él está ahí, a la puerta, esperándonos. Pero quizás nosotros por costumbre vamos, escuchamos palabra, oramos, tenemos en nuestra boca por costumbre decir gracias a Dios, Dios te bendiga, esto lo he logrado por Dios, le damos crédito a Dios, pero no estamos creyendo verdaderamente en el corazón en este hombre. Porque resulta que Jesús es ese mediador entre Dios y los hombres para que yo pueda acercarme al Dios y Padre. Jesús es quien me permite a mí ir a ese lugar santísimo a orar al Padre. Es mi intercesor. Entonces yo necesito creer en ese Jesús que hoy es vida
en muchos corazones, que transforma, que cambia, pero no estamos dándole la oportunidad de que Él venga, se siente junto a nosotros y podamos creer en lo que Él nos trae, en esa esperanza, en esa vida eterna, en algo nuevo, en algo que dejemos esa manera pasada de vivir y tengamos un nuevo comienzo. Y este hombre se lo estaba perdiendo. Y mira lo que dice en el versículo 40, cuando Jesús le respondió, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Hay 2 deudores. Está dándole un ejemplo Jesús a Simón. ¿Por qué le está colocando este ejemplo? Porque llega una mujer que es pecadora. Llegó ahí a ese lugar y este hombre fariseo se indigna porque no quiere mezclarse con esta mujer que quizás practicaba, no sé, cosas que no eran agradables delante de Dios, cosas que no en nuestros mandamientos estaría violándolos. Y por esto este hombre le daba ese rechazo, como esa distancia tenía hacia esta mujer. Pero Jesús sabe en el corazón de este hombre que también era pecador. Si nosotros somos libres de pecado, lancemos la primera piedra. Y a veces nosotros, haciendo esa autoevaluación constante, nos damos cuenta que somos personas que fallamos todo el tiempo. No somos perfectos. Ninguna persona, aún caminando en el proceso con Dios, siempre hay pequeñas acciones que hacemos que no son agradables delante de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Para decir qué es lo que el otro está haciendo y que me haga rechazarlo. No somos quienes. Jesús en ese momento era un hombre que estaba siendo limpio. Era un hombre que en su totalidad era santo, no había cometido pecado alguno. Y si ellos, como la lepra, que era contagiosa, no se podía ir a tocar, un hombre que estuviera limpio no podía ir a tocar a un hombre que estaba contagiado porque también se iba a volver impuro. Resulta que en este caso un hombre limpio toca a una persona impura, pero esa persona impura es tocada y es impregnada por este hombre que es limpio. Por eso dice que no pagues mal por mal, sino más bien que paguemos con hacer el bien. Porque el hacer el bien va a tocar el corazón de la persona que está actuando mal. Se va a dar cuenta que aunque nos está haciendo algo que nos está causando dolor, tenemos la capacidad de amar y de perdonar, de ser misericordiosos. Y eso puede cambiar el corazón de la otra persona. Pero si yo, al contrario, le pago mal, hago que la ira de esa persona se encienda más y no haya esa disposición de cambio. En este caso, Jesús le está mostrando a este hombre, a Simón, que habían 2 hombres deudores. Y en ese caso era Simón y era la mujer pecadora. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y dice: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y os ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta escena es algo interesante. Esta escena es algo que nos debe mover el día de hoy, que nos debe poner a pensar un poco. En este momento, ¿qué estaba sucediendo? Jesús le pone un ejemplo a Simón. Habían dos deudores, uno debía 500 y el otro le debía 50. Pero no teniendo cómo pagar, entonces se le perdona a los dos para que no tienen cómo pagar, les es perdonada la deuda. Pero le hace la pregunta a Simón, ¿cuál de los dos va a ser más agradecido? Obviamente Simón sabe que aquel al que se le perdonó más. En algún momento quizás de tu vida has pedido algún préstamo, le has pedido a alguna persona algo que necesitas y no tienes en ese instante cómo pagarlo y te lo dan así, de esa manera, prestado, y tú vas a tener que pagarlo más adelante. Pero llega un momento donde quizás tú no tienes cómo pagar y la persona te dice, no, tranquilo, dejemos así, yo entiendo, yo sé que tienes necesidad, tranquilo, dejemos así, no me debes nada. ¿Cómo quedas tú? Agradecido. Imagínate que nos presten, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, que nos presten aún mucho más. Quedamos totalmente agradecidos, aún muchas veces con cosas tan pequeñas, insignificantes, pero la acción de la otra persona que nos dice, no, tranquilo, yo sé que usted no tiene, dejemos así. Eso nos hace en el corazón un agradecimiento enorme. Y eso sabía Simón, que al perdonarle a esa persona que debía más, iba a ser más agradecida. Y algo que él no estaba notando era que Jesús le quería decir algo para confrontar la acción que estaba teniendo Simón en ese momento. Jesús, al darle la oportunidad a Simón de entender este panorama, le está dando la oportunidad para que reflexione, para que notara algo importante, que esta mujer que llegó en ese lugar, aún siendo pecadora, venía con toda la intención de adorar a ese hombre llamado Jesús, a ese hombre que en ese momento había hecho todo, totalmente todo diferente a las costumbres a las que ellos venían ceñidas. Era una promesa que se estaba esperando en ese tiempo. En el pueblo judío había una costumbre que tenían con los invitados que llegaban a la casa y era lavar sus pies. ¿Por qué? Porque cuando caminaban afuera había tierra, llegaban con sus pies con polvo y era necesario que se le hiciera ese lavado a la persona como en reverencia, como en atención a la persona que se estaba recibiendo. Y la persona que hacía esto era un esclavo del anfitrión de la casa. En este momento, Simón no hace ese acto con Jesús. Jesús llega y él no lo atiende como se debe, o sea, no ve esa reverencia con el maestro que estaba teniendo en la casa, lo tuvo en poco. En ese momento los hombres que eran fariseos no creían del todo en Jesús, aun cuando Juan el Bautista predicaba. Por acá dice que en el capítulo 7, versículo 29 dice: el pueblo entero que los escuchó, incluso los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no quisieron ser bautizados por Juan. Mira que desde que Juan el Bautista empieza a predicar, los fariseos son muy asios, muy reacios a aceptar lo que se estaba predicando, que se estaba enseñando, que la promesa vendría. Y en este momento la promesa, el Hijo de Dios estaba sentado allí con este hombre Simón. Como había una costumbre, como había una religiosidad en él, no le dio la oportunidad de aceptar lo que Jesús estaba queriendo hacer en su vida. Entonces, ¿qué pasaba? No hizo esa reverencia con Jesús, pero sí vino una mujer que era pecadora, una mujer que
era impura y estaba siendo desechada por el pueblo judío, y sí se postra y sí hace adoración y reverencia a este maestro. Muchas veces nosotros, como seres humanos, como somos imperfectos, tenemos tantas cosas y en nuestras costumbres o en la misma religiosidad que podemos vivir, creemos que somos perfectos o que quizás nuestros pecados son un poquito más pequeños que aquellos que han cometido quizás, entre comillas, faltas más grandes. Pero resulta que todo pecado delante de Dios es pecado. No importa si la mentira es pequeña y la mentira es más grande, la de nuestro hermano, es igual para Dios. Pero muchas veces el nosotros ser religiosos, el querer aparentar que somos perfectos, nos hace juzgar a aquel que quizás ha tenido una vida más difícil, que ha tomado decisiones que no han sido beneficiosas y que está viviendo consecuencias por causa del pecado. Suficiente es con las consecuencias. Nosotros no deberíamos añadirle más carga a esa persona, porque aunque vemos a muchas personas que están actuando mal, es suficiente lo que viven internamente como para nosotros ser un dedo acusador que se levante en contra de ellos. Este hombre estaba juzgando a esta mujer, pero no se estaba dando cuenta que estaba siendo más agradable para Jesús que aún él. Que tenía mucha palabra, tenía mucha más relación, quizás se puede decir, con Dios, porque estaba en ese lugar, en el templo, en esa práctica, con ese conocimiento de la palabra, mientras que a la mujer era desechada, estaba desterrada, carecía de ello. Hoy quiero decirte que es importante que no estemos señalando a nuestro hermano o aquella persona que está afuera, que actúa mal, porque quizás hemos nosotros gozado de ser buenos administradores de nuestra vida, hemos tomado buenas decisiones, pero hay otros que les cuesta más, que quizás han tenido que vivir momentos más difíciles y en su afán de solucionar toman el camino más fácil y trae consecuencias. Lo que Jesús quiere hoy mostrarnos a través de esta palabra es que Él está dispuesto a perdonar lo que sea, lo que hayas cometido, no importa. Lo importante aquí es creer, como esta mujer lo estaba haciendo. Es decir, sí, acepto que he pecado, acepto que he hecho las cosas mal, pero yo reconozco a Jesús, sé que es Él el indicado para perdonarme, para acercarme más a esa gracia y no ser como aquel Simón fariseo que decía saber mucho, que decía ser ese gran hombre religioso, pero que su corazón estaba endurecido para estar señalando y para estar juzgando. Y aún ni siquiera tenía un corazón dispuesto para agradar a Dios. No dejemos que se nos escape la oportunidad de adorar a Dios. Quizás tú te preguntarás, y bueno, entonces, ¿cómo puedo yo adorar a Dios en este tiempo? Porque no tenemos la oportunidad de sentarnos al lado de Jesús como este hombre lo tuvo. Pero la manera más fácil, la manera más sencilla es acercarte a Él con la oración, acercarte a Él con su palabra. Este libro, este manual que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, no es para tenerlo abierto en algún lugar específico, sino es tener la oportunidad de leerlo, de escudriñar qué es lo que dice esta palabra, este libro. Porque hay tesoros que nos van a ayudar a crecer como personas, a ayudarnos a amar a nuestros hijos, a ayudarlos aún en sus defectos, en sus problemas, enseñarles para que enderezcan su vida. Porque no importa que él haya crecido torcido, sí se puede enderezar. No creas que va a ser difícil enderezar ese arbolito, sí se puede, pero se puede con Jesús de la mano, porque Jesús hizo algo con esa mujer. Ella venía quizás, digámoslo de esta manera, venía como un arbolito torcido, pero Jesús la enderezó en ese momento. Jesús le dice por aquí en el versículo 50,
Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le perdona sus pecados, pero también le da salvación y le da paz en el corazón. Le entregó 3 cosas. Lo primero que Él va a hacer en tu vida es perdonarte. Lo segundo que va a hacer es darte esa salvación que necesitamos, la certeza de que vamos a estar al lado de Jesús en la eternidad. Y lo tercero y muy importante que necesitamos en este mundo tan difícil es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz no es como la que el mundo nos muestra. Eso dice su palabra. No es que cesen las guerras, no es que quizás, aunque por ejemplo los niños y las personas no estén pasando hambres, no. Es lo que Dios trae al corazón, es esa tranquilidad de decir estoy bien, tengo a Jesús, aunque tengo problemas, voy a tener las herramientas para solucionarlo y voy a salir adelante, no me va a faltar nada. Es esa paz que aún en medio de las circunstancias tú te sientes tranquilo y confiado de que Él va a hacer algo. Entonces debemos darnos la oportunidad, como esta mujer que decía ser pecadora, acercarse a Jesús para ser perdonados, para ser salvados y recibir la paz de Dios. Quiero darte gracias por este tiempo, porque has estado con nosotros, acompañándonos, recibiendo palabra de bendición. Invitarte para que me sigas en Facebook en una palabra clave. En YouTube también como una palabra clave. Decirte que en el canal San Luis TV Bien, aquí en nuestro municipio, puedes también sintonizarme. Y tú que estás ahí, quiero darte gracias porque me estás viendo, porque nos estás acompañando y estamos llegando a más familias. Quiero enviarle un saludo muy especial al canal de Tele Boyacá, porque también estamos llegando a más personitas a nivel nacional. Eso es algo maravilloso que Dios nos está permitiendo, llegar a más y más almas para llevar ese alimento que necesitamos espiritual. Hoy no olvides que es necesario amar a nuestro hermano, amar a ese prójimo. Esa es nuestra palabra clave, que veamos que ese amor que podemos darle a las demás personas sin importar sus defectos nos van a acercar más a Dios. Y no olvides que no debemos ser como ese Simón fariseo. Mucha cosa, pero a la hora del té no tenemos nada en el corazón. Así que es importante reafirmarnos en Dios. No olvides que Dios te ama. Te envío un abrazo muy especial. Gracias.